Yo pensaba que ella era solo otra cajera invisible, una mujer con sobrepeso a la que él podía humillar para sacarse una risa fácil. Pero cuando el jefe de la mafia más despiadado de Chicago la insultó en un siciliano perfecto, jamás esperó que ella sonriera, se inclinara sobre el mostrador, y le susurrara al oído el único secreto capaz de matarlo. La campanilla sobre la pesada puerta de roble de Dolce y Salato Import sonó, cortando el zumbido bajo de los refrigeradores. Afuera, el viento cruel de Chicago golpeaba la vitrina de la tienda, pero adentro el aire estaba cargado del aroma a prosciutto añejado, provolone fuerte y espresso recién molido. Detrás de la vieja caja registradora de bronce estaba Beatrice Hayes. Beatrice era una mujer gorda, y sabía perfectamente cómo la veía el mundo. No cargaba solo unos kilos de más. Era, sin ninguna duda, una mujer con obesidad severa, y ocupaba espacio físico en una sociedad que constantemente exigía que las mujeres se hicieran más pequeñas. Su delantal de uniforme estaba atado con firmeza alrededor de su cintura ancha, y sus brazos gruesos descansaban con comodidad sobre el mostrador de mármol. Para los clientes adinerados del barrio de Gold Coast que visitaban la tienda para comprar botellas de aceite de oliva de $50, Beatrice era parte del decorado. Era como un mueble más, una entidad dulce, lenta e invisible que empacaba sus compras y les devolvía el cambio. Nadie la miraba a los ojos. Nadie le preguntaba cómo estaba su día. Para ellos, su tamaño la despojaba de vida personal, de inteligencia, de importancia. Y eso, exactamente eso, era lo que Beatrice quería que pensaran. Era un martes por la tarde cuando el ambiente de la tienda cambió de forma violenta. La puerta no se abrió, fue empujada hacia adentro por un hombre de hombros anchos, vestido con un traje gris carbón hecho a medida, seguido de cerca por otros dos hombres que recorrían los pasillos con la precisión depredadora de lobos entrenados. En el centro del trío estaba Dominic Russo. Cualquiera que leyera la sección policial del Chicago Tribune, o que hubiera escuchado los rumores susurrados en los garitos clandestinos de la ciudad, conocía el apellido Russo. Dominic era el nuevo subjefe de la organización Russo, el hombre que había tomado las riendas después de que su padre fuera enviado, de forma repentina, a una prisión federal. Dominic tenía 34 años, impecable, devastadoramente atractivo, y famoso por su crueldad. Se movía con la arrogancia desmedida de un hombre que era dueño de las comisarías, de los jueces y de las calles. Dominic caminó hacia el mostrador de la charcutería, sus zapatos de cuero italiano chocando con fuerza contra las baldosas de terracota. Ni siquiera se molestó en mirar a Beatrice. Sus ojos estaban clavados en los cigarros importados detrás del vidrio. 2 cajas de los Coiba, el lote de antes del embargo que Lorenzo guarda en la trastienda, exigió Dominic, con una voz grave y áspera. No lo pidió. Lo ordenó. Beatrice asintió con cortesía, sin cambiar su expresión neutral. Por supuesto, señor. Deme un momento. Por su tamaño, Beatrice se movía de forma metódica, sin la energía nerviosa y apresurada que Dominic estaba acostumbrado a provocar en la gente. Caminó hasta la trastienda, sacó las cajas de cedro con llave, y volvió al mostrador, dejándolas con suavidad sobre el mármol. Comenzó a cobrar la compra, tan exorbitante, y sus dedos regordetes tocaban las teclas de bronce de la registradora. Dominic revisó su reloj Rolex de platino, visiblemente irritado por haber perdido 30 segundos de su vida. Se giró hacia su mano derecha, un hombre marcado por cicatrices llamado Leo, y soltó un resoplido burlón. Lo que Dominic no sabía, lo que nadie en Chicago sabía, era que la presencia de Beatrice en esa charcutería no era casualidad. Su invisibilidad era un disfraz cuidadosamente construido. Dominic se apoyó en el mostrador, mirando a Beatrice de arriba abajo con desprecio evidente. Cambió a un dialecto siciliano rápido y cerrado, confiado en que esa cajera estadounidense, gorda hasta la médula, no entendería ni una sola palabra. Guarda que esta vaca, murmuró Dominic hacia Leo, con una sonrisa cruel jugando en sus labios. Mira a esta vaca. Con razón siempre les falta mercadería en este lugar. Seguro se come la mitad del inventario antes de que lleguemos. Dios, me da asco. Muévete más rápido, grasona. Leo soltó una risa grave y gutural mientras se ajustaba los puños de la camisa. ¿Usted cree que ella siquiera llega a la registradora con esa panza, jefe? Todos los días pasan milagros, Leo, respondió Dominic en siciliano,
poniendo los ojos en blanco. Solo paga de una vez, así salimos de este basurero deprimente. Beatrice escuchó cada palabra. No se sonrojó de vergüenza. No se le humedecieron los ojos. La humillación profunda que Dominique intentaba clavarle rebotó en ella sin dejar marca. En su lugar, un escalofrío cálido y peligroso se enroscó en su estómago. Mantuvo la vista fija en la pantalla, embolsando con calma los cigarros carísimos, doblando el papel de seda con precisión. Beatrice no hablaba siciliano porque lo hubiera estudiado en la universidad. Lo hablaba porque, durante los últimos 6 años, Beatrice Hayes había sido la contadora forense mejor pagada del bajo mundo criminal estadounidense. Para el FBI, ella era un mito conocido solo como el Libro Mayor. Para las 5 familias que dominaban toda la costa este, ella era el fantasma que lavaba miles de millones de dólares a través de un laberinto de empresas fantasma, propiedades inmobiliarias y fideicomisos en el extranjero. Ella era quien cuadraba las cuentas de asesinos, extorsionistas y narcotraficantes. Su mente era una trampa de acero para los números, los códigos bancarios y los secretos mortales. Trabajar como cajera en una tienda de importaciones propiedad de la mafia era su coartada física mientras, en su departamento del sótano, millones de dólares se movían por servidores encriptados. Los federales solo veían a una mujer solitaria y con sobrepeso escaneando códigos de barras por $14 la hora. Su gordura era su disfraz perfecto. En un mundo dominado por depredadores hipermasculinos, una mujer obesa con un delantal manchado era la última persona en la que sospecharían para sostener las riendas de todo. Beatrice terminó de empacar los cigarros. Levantó la Dominique lanzó un grueso fajo de billetes de $100 sobre el mostrador, sin molestarse en contarlos. Quédese con el vuelto. Cómprese una ensalada. Leo volvió a reírse por lo bajo. Beatrice recogió el dinero sin que su sonrisa se moviera ni un milímetro. Imprimió el recibo, pero antes de entregárselo, metió la mano en su delantal, sacó un lapicero azul barato, y escribió rápidamente una secuencia de números en el dorso del papel térmico. Dominique extendió la mano para arrebatarle la bolsa, pero Beatrice no soltó las asas. Sostuvo el papel pesado con una firmeza que contradecía su apariencia blanda. Por un segundo, un destello de confusión cruzó el rostro de Dominique. Él tiró, pero ella no cedió. ¿Cuál es su problema?, espetó Dominique, su inglés volviendo cargado de un veneno repentino y filoso. Suelte la bolsa. Beatrice se inclinó hacia adelante, su pecho presionando contra el mostrador de mármol. Cuando habló, su voz bajó una octava, y las palabras que salieron de su boca fueron en un siciliano impecable, perfecto de la calle. Prefiero las sfogliatelle a las ensaladas, Dominique susurró, con un acento tan preciso que parecía haber nacido en los callejones de Palermo. Pero ¿sabe lo que no prefiero? La contabilidad descuidada. Dominique se quedó congelado. El color desapareció de su rostro con tal violencia que parecía físicamente enfermo. Detrás de él, la mano de Leo se movió instintivamente hacia el bulto bajo su chaqueta, pero Dominique lanzó un brazo y lo detuvo en seco. Beatrice deslizó el recibo sobre el mostrador, con la tinta azul hacia arriba. Los ojos de Dominique saltaron hacia el papel. Escrito en una letra prolija y redondeada decía, Cayman Holdings, 4, 2M, Macao. ¿Qué demonios es esto?, siseó Dominique, mientras el aire de la tienda de pronto se volvía sofocante. Eso, continuó Beatrice, deslizándose sin esfuerzo de vuelta al inglés, es la secuencia de ruta de una empresa fantasma llamada Redwood Holdings, una empresa que usted armó en silencio hace 3 meses para desviar $4.2 millones del fondo de pensiones sindical de su propia organización. Y ha estado canalizando ese dinero por un servidor en las Islas Caimán para pagar esa deuda de Bacará, enorme y humillante, que acumuló con los tríadas en Macao. Dominique la miró fijamente, la mandíbula tensa, la respiración corta. El arrogante príncipe de la mafia de pronto miraba a un fantasma. Solo 3 personas en el mundo sabían sobre Redwood Holdings. 2 de ellas eran sus lugartenientes más confiables. ¿Quién demonios es usted?, susurró Dominique, acercándose, con la voz temblando entre la rabia y el terror genuino. Si es del FBI, es una mujer muerta. La haré cortar en tantos pedazos que no la encontrarán en 10 años. Ay, Dominique, suspiró Beatrice, negando con la cabeza en falsa compasión.
Si yo fuera del FBI, usted ya estaría esposado. Y burlarse de mi peso. Realmente poco original. Ustedes los hombres siempre van por lo más fácil. Soltó la bolsa y cruzó los brazos sobre el pecho, apoyándolos con comodidad sobre su estómago. Su padre, Lorenzo, confiaba en mí para limpiar el dinero del sindicato, dijo Beatrice, bajando la voz a un murmullo apenas audible para él. Cuando lo enviaron preso, me pidió que vigilara a su hijo. Me dijo, Dominique es despiadado, pero es un desastre con el dinero. Yo no quería creerle, pero hace 3 semanas vi cómo desaparecían 4 millones del libro mayor. Le robó a sus propios capós, Dominique. Le robó al dinero de sangre que mantiene a las familias de sus soldados. Las manos de Dominique se aferraron al borde del mostrador de mármol con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Usted es el libro mayor, exhaló, mientras la revelación lo golpeaba como un puñetazo. Había escuchado las historias. Todos las habían escuchado. La contadora mítica que había descubierto a un jefe en Nueva York desviando dinero y lo había arruinado de la noche a la mañana con unas pocas teclas, dejándolo a merced de sus propios hombres furiosos. Dominique se había imaginado a un tiburón de Wall Street, a un hacker de la dark web en una fortaleza de alta tecnología. No a una cajera gorda en la que sería favorita de su padre en la calle Rush. En carne y hueso, dijo Beatrice, alegremente. 126 kilos de mí. Ahora, así es como va a funcionar esto. Leo dio un paso al frente, con la mano deslizándose dentro de su chaqueta. Jefe, deme la orden. Le meto una bala en la cabeza ahora mismo. Cállate, Leo, ladró Dominique, con sudor perlando su frente. Él sabía mejor. Si esta mujer era quien decía ser, matarla equivaldría a detonar una bomba financiera dentro de su propia familia. Buen chico, lo elogió Beatrice. Si mi corazón se detiene, se activa un interruptor de hombre muerto. El libro mayor completo de su robo, con registros de IP, firmas digitales y las transferencias a Macao, se enviará automáticamente por correo a cada uno de sus capós. ¿Sabe lo que le hará Carmine cuando descubra que le robó a su fondo de pensiones para jugar a las cartas? Dominique tragó saliva. Carmine era un carnicero. ¿Lo despellejaría vivo, hijo del jefe o no? ¿Qué es lo que quiere?, preguntó Dominique, con la voz totalmente despojada de su antigua bravuconería. El equilibrio de poder en la habitación se había invertido por completo. El despiadado jefe de la mafia estaba ahora, por completo, a merced de la mujer a la que acababa de reducir a un chiste. Primero, dijo Beatrice, recostándose y mirándolo con un ligero desprecio, va a aprender a hablarle a la gente. Su arrogancia es un problema. Es escandaloso, es descuidado, y, francamente, su gramática siciliana es atroz. La mandíbula de Dominique se apretó, pero no se atrevió a hablar. Segundo, continuó ella. Tiene exactamente 48 horas para devolver los 4.2 millones de dólares al fondo de pensiones del sindicato. No me importa cómo lo haga. Venda sus autos, liquide sus criptomonedas, robe un banco. No me importa. Pero si esa cuenta no está saldada para el jueves al mediodía, quemaré su imperio hasta los cimientos. Y ni siquiera tendré que salir de esta caja registradora para hacerlo. Dominique la fulminó con la mirada, su orgullo perdiendo una batalla contra el instinto de supervivencia. ¿Y si le devuelvo el dinero? Entonces arreglo los libros. Hago que la diferencia desaparezca. Y usted vive un día más, fingiendo que es el rey de Chicago. Beatrice sonrió, con los ojos fríos. Pero sabrá, para siempre, que la única razón por la que sigue respirando es porque yo lo permití. Entendido. Dominique miró fijamente a la mujer regordeta del delantal manchado. Se sintió pequeño. Se sintió completa y absolutamente superado. Agarró la bolsa de cigarros, con las manos temblando levemente, y se guardó el recibo en el bolsillo. Entendido. Repitió Beatrice, endureciendo el tono hasta convertirlo en una orden que exigía obediencia absoluta. Entendido, logró decir Dominique, con la voz quebrada. Perfecto, sonrió Beatrice, mientras su máscara amable de atención al cliente volvía a su lugar. Gracias por comprar en Dolce e Salato. Que tenga una tarde maravillosa, señor Russo.
El penthouse del St. Regis Chicago ofrecía una vista panorámica del lago Michigan, pero Dominique Russo no estaba mirando el agua. Caminaba de un lado a otro sobre su alfombra persa, mirando la lista de contactos en su teléfono encriptado, con el sudor manchando el cuello de su camisa Tom Ford. 48 horas. En el bajo mundo criminal, el tiempo era un concepto flexible, moldeado por sobornos y amenazas. Pero Beatrice Hayes no operaba con el horario de la mafia. Ella operaba con código binario y transferencias bancarias. El primer instinto de Dominique fue la violencia. Era lo único que conocía. En menos de una hora de haber salido de Dolce Salato, ya había enviado a su mejor limpiador digital, un excontratista de la NSA, paranoico, llamado Wyatt, para aislar la dirección IP que Beatrice había dejado en el recibo y desactivar su interruptor de hombre muerto. Wyatt armó su equipo en la trastienda de un club nocturno propiedad de los Russo, en River North. Le tomó menos de 20 minutos violar el cortafuegos exterior del servidor donde Beatrice, en tono burlón, le había dejado el camino marcado. Pero en el instante en que Wyatt intentó ejecutar un script para eliminar la secuencia de ruta, toda su fila de monitores se puso completamente negra. Un segundo después, las pantallas volvieron a la vida, mostrando una sola línea de texto sobre fondo blanco. Dile a Dominique que si vuelve a intentar espiar bajo mi falda, el plazo baja a 24 horas. Al mismo tiempo, las cuentas de Wyatt en el Cayman National Bank, los ahorros de toda su vida, quedaron en cero. El dinero fue transferido a una fundación benéfica para perros policía retirados, en Zúrich. Wyatt llamó a Dominique hiperventilando, y de inmediato abordó un vuelo a Costa Rica, dejando a la organización Russo completamente a ciegas en el mundo digital. Fue entonces cuando Dominique comprendió que Beatrice no era solo una contadora. Era un depredador en la cima de la cadena. Para el miércoles por la tarde, la desesperación ya se había instalado. Dominique liquidó todo lo que pudo tocar sin alertar a los capós. Vendió sus acciones en un desarrollo inmobiliario legítimo en West Loop, con una pérdida del 30%. Cobró un favor enorme y riesgoso del concejal Thomas Gallagher, extorsionando en silencio 2 millones de un fondo turbio ligado a los contratos de limpieza de la ciudad. Para la medianoche del miércoles, había reunido 3.1 millones de dólares. Todavía le faltaba más de 1 millón. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Beatrice. Veía su cintura ancha y suave, la curva segura de sus hombros, y esa sonrisa serena y aterradora. En su mundo, las mujeres eran adornos, delgadas, frágiles, cosas cuidadosamente arregladas que asentían y se veían bonitas de su brazo en las galas benéficas. Beatrice no era nada de eso. Era enorme, imperturbable, y sostenía el latido de su corazón entre sus dedos regordetes, manchados de tinta. Y que el cielo lo ayudara, porque el poder puro y absoluto que ella ejercía le estaba haciendo algo retorcido a su mente. Estaba furioso, sí. Su orgullo se desangraba en el suelo. Pero debajo de la humillación había una obsesión oscura y palpitante. Ella lo había humillado sin esfuerzo. Le había arrancado la armadura sin levantar la voz. Para el jueves por la mañana, con solo 4 horas antes del plazo del mediodía, Dominique supo que se había quedado sin opciones. No podía conseguir otro $1 millón limpios sin alertar a Carmine y al resto de la comisión. Si huía, el libro mayor saldría a la luz, y los sicarios de la organización lo cazarían antes de que llegara a la frontera con Canadá. Tenía que enfrentarla. Dominique no llevó a Leo. No llevó su arma. Manejó su elegante Audi negro, alejándose de Gold Coast, cruzando el tráfico de la mañana hacia la dirección que sus hombres habían sacado de los formularios de impuestos, de la charcutería. Era un edificio modesto de ladrillo, de antes de la guerra, en Lincoln Park. Subió los 3 pisos de escaleras, la madera crujiendo bajo su peso. Se detuvo frente al departamento 3B y levantó el puño para tocar. Antes de que sus nudillos siquiera tocaran la madera, las cerraduras se abrieron con un clic. La puerta se abrió hacia adentro. Beatrice estaba parada en la entrada. Ya no llevaba el delantal manchado ni los zapatos ortopédicos de cajera. Llevaba puesta una bata de seda verde esmeralda que caía sobre sus curvas pesadas, atada sin apretar en su cintura ancha. Su cabello oscuro estaba suelto, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Sin las luces fluorescentes de la charcutería que la deslucían, se veía sorprendentemente regia.
Llegas una hora antes, Dominique, dijo, con voz suave, dando un sorbo de café negro en una taza de porcelana. No pareció sorprendida de verlo. De hecho, que la puerta se hubiera abierto sola significaba que lo había estado observando en las cámaras de seguridad del edificio desde que él había entrado a su calle. No traigo todo, dijo Dominique, con la voz ronca. Se quedó parado en el pasillo, completamente despojado de su bravuconería. Beatrice bebió otro sorbo lento de café, con sus ojos oscuros recorriendo el rostro de él. Notó las ojeras, el traje de diseñador arrugado, la derrota absoluta que irradiaba desde su postura. Pasa, ordenó ella, haciéndose a un lado. El departamento no era lo que él esperaba. No había pilas de efectivo, ni escritorios con múltiples monitores bañados en luz de neón. Parecía el hogar de una académica adinerada. Estanterías de piso a techo cubrían las paredes, llenas de primeras ediciones de clásicos y gruesos volúmenes de macroeconomía. Una vieja alfombra persa cubría el piso de madera, y una sola laptop elegante descansaba sobre una mesa de comedor de caoba antigua. Tengo 3.1 millones, dijo Dominique, caminando de un lado a otro por el centro de la sala, incapaz de quedarse quieto. Vendí las propiedades de West Loop. Usé el fondo turbio de Gallagher. Ya no tengo más de dónde sacar, Beatrice. Si hago otra transferencia, el contador de Carmine notará la diferencia. Puedo conseguirte el resto para el lunes. Lo juro por Dios. Beatrice caminó hacia la mesa de caoba y dejó su taza de café. No se sentó. Simplemente se apoyó contra la madera pesada, cruzando los brazos. La seda de su bata se movió, resaltando su presencia física, imponente e inquebrantable. El lunes no es el plazo, Dominique. El jueves al mediodía es el plazo. Lo hablamos. Te estoy ofreciendo un 30% de interés sobre el saldo restante. Dominique suplicó, dando un paso hacia ella. El despiadado jefe de la mafia estaba rogando. Te firmo las escrituras de los almacenes de distribución del sur de la ciudad. Los pongo en un fideicomiso ciego a tu nombre. Solo no envíes ese libro mayor. Beatrice ladeó la cabeza. Me estás ofreciendo el territorio de la organización. Tu padre estaría avergonzado. Mi padre se está pudriendo en ADX Florence, espetó Dominique, su furia estallando por una fracción de segundo antes de contenerse, encogiéndose visiblemente. Por favor, Beatrice. Ganaste. Ya demostraste tu punto. Soy un arrogante de mierda. Soy descuidado. Pero si aprietas ese botón, la familia Russo se destruye a sí misma. Beatrice lo observó en silencio. El tic-tac de un reloj de péndulo en la esquina de la sala parecía resonar como disparos en el aire tenso. Dominique dio otro paso, invadiendo por completo su espacio personal, pero no con agresión, con rendición. La miró desde arriba. Ella era más baja que él, pero se sentía 3 metros más alta. ¿Qué es lo que quieres?, susurró él. La pregunta sonaba muy distinta a cuando la había hecho en la charcutería. Esta vez no era una exigencia de condiciones, era una rendición. ¿Quieres que me arrodille? ¿Quieres que suplique? Lo haré. Solo dime cómo sobrevivo a esto. Los labios de Beatrice se curvaron en una sonrisa muy leve, casi imperceptible. Le dio la espalda, sus caderas anchas rozando el borde de la mesa mientras abría la laptop. Escribió una contraseña, 12 teclas rápidas. Mira la pantalla, ordenó, con suavidad. Dominique se acercó por detrás de ella, mirando sobre su hombro. La pantalla mostraba la interfaz de transferencias de las Islas Caimán. Con un solo clic del mouse, Beatrice inició una transferencia, pero no era la de los 3.1 millones que Dominique había reunido con tanto esfuerzo. Era una transferencia exacta de 4.2 millones de dólares. A Dominique se le cortó la respiración. ¿De dónde? ¿De dónde salió eso? De una cuenta fantasma en Ginebra, dijo Beatrice, con calma, cerrando la laptop con un clic suave. El fondo de pensiones del sindicato vuelve a estar completo. Los auditores de Carmine no encontrarán ni un centavo fuera de lugar. Dominique se sujetó del respaldo de una silla del comedor, mareado por la confusión. ¿Pagaste mi deuda? ¿Por qué? Me tenías atrapado.
podías haberte quedado con todo. Beatrice se dio la vuelta para mirarlo de frente. Ahora estaban a apenas unos centímetros de distancia. Ya soy dueña de todo, Dominique, dijo con suavidad, con los ojos clavados en los de él. Controlo el flujo de sangre de esta ciudad entera. No necesito tus almacenes. Lo que necesitaba saber era si el hijo de Lorenzo era un adicto al juego, un malcriado que corría hacia los federales cuando lo acorralaban, o si era un hombre capaz de desangrarse a sí mismo para arreglar sus propios errores. Dominique la miró fijamente, mientras la comprensión lo golpeaba poco a poco. Tu padre, continuó Beatrice, con la voz cayendo en un ronroneo oscuro y aterciopelado, sabía sobre tu deuda de Macao antes de que lo procesaran. Me dijo que bloqueara el dinero y te dejara ahorcarte solo. Quería ver cómo manejabas la soga. Esto fue una prueba, exhaló Dominique, con una mezcla de alivio y absoluto asombro invadiéndolo. Me tendiste una trampa. Yo no robé el dinero, Dominique. Tú lo hiciste, le recordó ella con firmeza, clavándole un dedo grueso y bien cuidado en el pecho. Yo solo te obligué a mirarte al espejo. Destruiste tu propio imperio en 48 horas para proteger a la familia de una guerra. No huiste. No delataste a nadie. Viniste hasta aquí, a ver a una mujer de la que te burlaste por su peso, y le ofreciste tu corona. Ella dio un paso más cerca, y el aroma a vainilla y espresso caro lo envolvió por completo. Aprobaste la prueba, Dominique. La humillación que Dominique había cargado durante los últimos 2 días se evaporó, reemplazada por un calor intenso y ardiente. Miró a esa mujer, brillante, peligrosa, hermosamente pesada, que lo había manejado como a un violín barato, y sintió algo que jamás había sentido por nadie en toda su vida, una devoción absoluta, inquebrantable. Sin pensarlo, Dominique levantó la mano, sus dedos temblando levemente mientras rozaban la curva suave de la mandíbula de ella. Beatrice no se apartó. Sus ojos oscuros lo miraron fijamente, calculadores y sin miedo. Eres un monstruo, susurró Dominique, con la voz espesa de una reverencia oscura y retorcida. Soy contadora, corrigió Beatrice, suave, mientras una sonrisa maliciosa volvía a sus labios. Y a partir de ahora, trabajas para mí. Vas a sentarte a la cabeza de la mesa. Vas a darles órdenes a Leo y a Carmine. Vas a ser la cara visible de Chicago. Se acercó más, sus labios rozando la oreja de él, enviando un escalofrío violento por su columna. Pero tú y yo sabemos muy bien quién sostiene el libro mayor, susurró. Dominique cerró los ojos, respirando su perfume, con las manos sujetando la cintura de ella, sintiendo las curvas suaves y pesadas que él mismo había insultado una vez, ahora ancladas a la tierra. Lo sé, murmuró Dominique, el jefe de la mafia entregándose por completo a su reina. Lo sé. De cajera humillada a la reina indiscutible e invisible del bajo mundo de Chicago. Beatrice no solo destruyó al jefe de la mafia, lo rehizo por completo, demostrando que el verdadero poder no está en el tamaño de los músculos, sino en la brillantez de la mente. ¿Creen que Dominique se mantendrá leal, o esta romance peligrosa está destinada a una traición mortal? Cuéntenos sus teorías en los comentarios. Si les encantó este giro impactante de mafia, denle like al vídeo, compártanlo con un amigo que ame a una heroína ruda, y suscríbanse a nuestro canal para más dramas románticos, reales y llenos de emoción.